Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio de la palabra. Hoy nos toca, entramos a lo que es el capítulo 19, donde Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Quién enseña? Jesús. Lo que vamos a leer el día de hoy no lo voy a enseñar yo como algo mío, sino que voy a enseñar, a explicar lo que Jesús enseña según la palabra. ¿Por qué yo hago esta mención? Porque este es un tema, no quiero decir ni complicado, no. Es un tema que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque mucho se ha hablado de esto y muchas personas tienen muchas versiones. Ahora, vamos nosotros a tratar de ver qué nos dice la palabra acerca del divorcio. Este es un tema, yo no quiero llamarlo complejo, yo quiero llamarlo que cada quien saca conclusiones, pero aquí está la verdad. Entonces, quisiera que usted me ayude, me acompañe y leamos bien, donde Jesús, repito, enseña sobre el divorcio. ¿Mm? Dice el capítulo 19, aconteció que cuando Jesús terminó esta palabra, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Dice el verso 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta del divorcio y repudiarla? ¿Mm? Entonces, aquí ellos le hacen esta pregunta. Dice el verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con repudiada, adultera. Seguimos aquí. Dice el verso 10, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, aquí, señores, vemos, mis queridos hermanos y amigos, donde Jesús tiene una conversación prácticamente con estas personas. Ellos se le acercan a ver cómo el maestro cae y él le habla de lo que es el matrimonio y el divorcio. Hoy se habla mucho de ello. Hoy hay muchas corrientes, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Nosotros vamos a tratar, como dije, de ver lo que nos enseña la palabra. Mire, dice el 19, ya empezando, que aconteció que cuando Jesús terminó
esta palabra, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Cuando Jesús terminó esta palabra, ¿cuál es palabra? Que él le hablaba a los discípulos en esa región de los deudores, de lo que un jefe que le debían y se lo perdonó a un trabajador, pero el trabajador no quiso perdonar a otro compañero. Entonces, aquí, cuando Jesús terminó de enseñar, salió de ahí esa región. Podemos ver a Marcos 10:1, a Juan 10:40. Si vemos a Marcos 10:1, indica que estas son dos regiones distintas, Judea y Perea, en las cuales Jesús ministraba. Entonces dice que le siguieron grandes multitudes. Por eso dice el verso 2, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. El Señor seguía sanando. Marcos 4:23, sanó muchos enfermos. Pero dice el verso 3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí viene la pregunta ahora de este lado, donde los fariseos llegaron para tentarle una trampa y le preguntan que si un hombre puede divorciarse de su esposa por cualquier razón. Le preguntan a Jesús. Y yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo ahora mismo. ¿Y nosotros podemos divorciarnos por cualquier causa de la mujer? Porque la mujer cocina malo. Porque no le gusta limpiar. Ya yo me casé porque no le gusta limpiar. ¿Me puedo yo divorciar de esa mujer? Entonces, usted puede ver a Mateo 5:31. Ellos le preguntan, ¿es ilícito? Los rabinos estaban divididos en cuanto a la interpretación del divorcio. Y es muy importante que entendamos eso. Ellos mismos estaban divididos en cuanto a la interpretación del divorcio. Los conservadores de la escuela de Shammai sostenían que el adulterio era el único motivo del divorcio, mientras los liberales de la escuela de Hillel eran partidarios del divorcio por cualquier causa, aún por disgusto personal. Y los fariseos quisieron forzar a Jesús a que tomaran partido entre estas dos versiones. Por eso le hacen la pregunta, porque ellos mismos estaban divididos. Ahora, fíjese lo que dice Deuteronomio 24:1. Fíjese, vamos a ver. Deuteronomio 24 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Dice el verso 2, y salida de su casa podría ir a casarse con otro hombre. Ahora, esta ley, ¿bajo qué están estas personas aquí? Bajo la ley. No estamos estamos bajo la gracia ahora. Ellos están bajo la ley. Y en la ley de Moisés que lo vamos a ver, dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta del divorcio y se le entregará en sus manos y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podría ir a casarse con otro hombre. Entonces, vemos que hay un grupo de rabinos que están en esa posición y le hacen la pregunta al maestro. Y este versículo, este capítulo que yo le he leído de Deuteronomio 24 es muy bueno para poder entender lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Jesús le respondió, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia en este escrito? Que desde el principio Dios lo hizo hombre y mujer para que vivieran juntos. Ahora Jesús le dice, ¿ustedes no recuerdan lo que dice Génesis 1:27? Y Génesis 5:2. Vamos a verlo, porque Jesús aquí está citando también Biblia. Ellos le hacen la pregunta, pero Jesús se va más para atrás y entonces le dice, ¿no recuerdan lo que dice Génesis 1:27? Vamos allá. Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre y a su imagen
y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, acuérdense de eso. Pero entonces le sigue citando a Génesis 5:2, que dice, varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y el día en que fueron creados. Entonces, él le menciona esto. ¿No habéis leído Jesús? Jesús le responde a los fariseos citando la escritura de Génesis 1:27, Génesis 2:24, demostrando así que la opinión de ellos no estaba basada en el respeto y la lectura cuidadosa de la palabra de Dios. Porque ya Dios le dice, lo ha creado hembra y varón. Entonces, ¿qué hizo? Que al hombre le hizo su mujer. Entonces, ¿no habéis leído Jesús? Jesús le responde a ellos, los fariseos, citando la escritura. Por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar su padre y su madre para casarse y vivir ¿con quién? Con su esposa, no con varias mujeres, con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Génesis 2:24, Primera de Corintios 6:16. Vamos a leer Primera de Corintios 6:16, por favor. Vamos a ver, acompáñeme. Estamos tratando, ¿verdad? De nosotros arrojar luz en esto en cuanto al divorcio. 6:16 de Primera de Corintios, que dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, después de estar casado con alguien, los dos son una sola carne. Entonces, dice el verso 6, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por lo tanto, si Dios lo ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlo. Ahí Jesús le sigue hablando a los fariseos. El designio de Dios es que el matrimonio sea un estado permanente. Hoy en día, por cualquier cosita, pues hay separaciones. Por cualquier cosa hay separaciones. E incluso hay cristianos que se han divorciado y se han casado de nuevo. Y lamentablemente la palabra dice, salvo por lo que vamos a leer, que no deben de hacerlo. Dice el verso 7, les dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta del divorcio y repudiarla? Usted recuerda que leímos a Deuteronomio 24:1. Moisés dio esa carta, ¿verdad? Mateo 5:31. Entonces ellos le dicen, entonces, ¿por qué Moisés no dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Deuteronomio 24, Mateo 5:31. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, Moisés lo dejó que se divorciara, mas en el principio no fue así. Porque en el principio el Señor creó dos y los dos serán uno. Y dejarán a padre y madre y se unirá a su esposo. Entonces Moisés permitió divorciarse. La palabra de Jesús, Moisés lo permitió, contrastan con los fariseos. Mandó Moisés, el hombre que se divorcie de su mujer está violando el deseo original de Dios en cuanto al matrimonio. Pero Jesús dice que por la dureza de vuestro corazón se ha permitido y se ha hecho provisión para el divorcio. Desde el principio. O sea, el divorcio jamás ha sido la intención de Dios para el matrimonio. El divorcio es una expresión del pecado de la humanidad en las relaciones conyugales. La ley, mi querido, mi querida, de Moisés puede considerarse como una concesión a la flaqueza humana. Una concesión. Ya que ustedes no pueden, vamos a hacer esta ley a la flaqueza humana.
y no fue dada para hacer más fácil el divorcio. Más bien, constituía una restricción a la costumbre del divorcio fácil, dándole a la mujer alguna protección. Dice el verso 9, y yo os digo, aquí viene ahora Jesús hablando, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y si el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, yo le digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella, ni casarse con otra mujer. Porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Marcos 5:32, Lucas 16:18, 1 Corintios 7:10, 13. Ahora, habla de por salvo. Esta palabra salvo por infidelidad, es decir, inmoralidad sexual. Esta expresión solo aparece en Mateo, puesto que los otros libros no fueron escritos para audiencias judías. Marcos 10, 11 y 12, Lucas 16, 18, Romanos 7, 13, 1 Corintios 7, 39. Le dijeron en el 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, ellos dicen, si así pasa entre el esposo y la esposa, lo mejor sería no casarse. De acuerdo con los discípulos, no conviene casarse si no existe ningún escape ante un mal matrimonio. Hoy en día, el que entiende el matrimonio, entonces entiende, wow, pero si yo no puedo dejarme de la mujer por cualquier cosa, pues mejor me voy a quedar solo porque esto no es fácil. Hoy en día pasa eso, ¿verdad? Pero ese es el compromiso de un matrimonio. Los fariseos interpretaban las enseñanzas de Moisés sobre el divorcio, Deuteronomio 24:1, en el sentido de que un hombre podía repudiar a su mujer virtualmente por cualquier motivo. Pero Jesús se opone aquí a este abuso y restringe el divorcio a lo que son por causa de fornicación, una expresión que la define cualquiera por cualquier desviación de la claramente establecida normas bíblicas. Para la actividad sexual por la homosexualidad, adulterio, fornicación y prostitución. O sea, todo lo que sea adulterio, llámese con quien se llame, es la única forma que hay, fornicación, la única forma que hay para uno hoy en día divorciarse. De otra manera, porque cocine la mujer malo, porque no le guste lavar, porque ya no me gusta la mujer, ya después que uno está con esa mujer debe de quedarse. Y Jesús no se refirió a todos los detalles posibles de la vida matrimonial, pero pidió a sus discípulos que guardaran el orden creado por Dios y nunca deshicieran el vínculo matrimonial. Mateo 19, 3 al 9, que hemos leído. Una pareja cristiana debe ser testimonio al mundo, manteniendo indisoluble su matrimonio, o sea, sin cortarlo. Ella representa el verdadero pacto de amor y quienes forman deben vivir y creer en el espíritu de perdón y reconciliación, habiéndome referido al matrimonio ideal. Pablo, quien conocía la realidad de las tentaciones y las debilidades humanas, menciona la permisibilidad del divorcio, 1 Corintios 7, 10, 11, y dice que vamos a leer 1 Corintios 7 al 10 al 11, para que usted vea cómo Pablo trata este tema. Acompañe. 1 Corintios 7, el día 11, que yo le dije a ustedes que este tema, pues lo íbamos a tratar como debe de ser, a la luz de la palabra, no lo que usted y yo podamos creer. Vamos a ver 1 Corintios 7, como yo le decía, 1 Corintios 7, 10 y 11. Mire lo que dice 1 Corintios 7, 10 y 11. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es lo mismo. No pueden separarse. Ah, pero ella cocina malo, ya yo no la quiero. Ella está gorda, yo no la quiero. El matrimonio es una unión de dos y ya no pueden haber separación. Esta autorización del divorcio
está sometida a una muy estricta regulación, no adulterio, lo cual significa que no puede haber un nuevo matrimonio en este caso, a menos que se lleve a cabo con la persona de que previamente se había divorciado. O sea, yo no puedo divorciarme hoy y después a los 1 año, a los 2 meses, a los 5 años casarme. Eso es adulterio. Eso es adulterio. A menos que porque haya sido el divorcio. Quédese sin casar, dice Pablo, o reconcíliese con su marido. No está claro por qué Pablo habla desde la perspectiva de la mujer, pero el principio se aplica a ambos sexos. Porque al final dice, y al marido que no abandone a su mujer. 1 Corintios 7, 10 y 11, Mateo 5, 31, 32. Aunque esta sesión contiene la más amplia declaración paulina, o sea, de Pablo, sobre el tema del divorcio y el nuevo matrimonio entre cristianos, no encierra todo lo que tiene que decir la Biblia sobre este tema. Porque yo le dije a usted que este tema es muy complejo, muy profundo, pero si queremos realmente conocer la verdad, la tenemos aquí en la mano. Mire, lo vamos a dejar ahí para entonces venir con lo que es que Jesús habla sobre el celibato. Vamos a ver de estos padres que no quieren casarse y de aquí, de esta lectura, es que ellos se agarran. Pero vamos a ver por qué Pablo dijo esto. Lo dejamos ahí por el día de hoy. Yo espero que usted tiene su Biblia, usted ha escuchado los capítulos y versículos que hemos dado. Usted puede ir mirando para que vaya enterándose bien claramente lo que dice. Siempre yo me apego a esto que dice que varón y hembra el Señor lo hizo y que no debe, el hombre y mujer debe dejar a su madre, a su padre y unirse a su marido. Gracias por su sintonía. Seguiremos mirando. Ahora vamos a ver lo que Pablo continúa diciendo del verso vamos a ver, del verso 10 en adelante. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.